Imagina por un momento una ciudad fortificada, con murallas muy pero muy altas. Alrededor de ella, hombres preparados para la guerra. Y en medio de todo este ambiente hostil, una mujer llamada Rahab, que tenía como profesión ser prostituta. Una mujer que había sido usada por muchos, despreciada de pronto por todos. Entra en escena en esta historia de Josué. Lo más interesante de todo es que Rahab aparecería en el registro bíblico y en la genealogía de Jesús. Ahora ya no como una pecadora, como una prostituta, como una mujer de mal ambiente, sino como una mujer restaurada por la gracia de Dios. ¿Sabes? Esto no solamente es para la época de Rahab. Pensemos en nuestra actualidad. ¿Qué dirían las personas de una mujer como Rahab en la comunidad, en el barrio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad? ¿Con qué ojos se le miraría? De pronto sería indigna. De pronto la valorarían por lo que las demás personas dirían de ella. ¿Habría misericordia, esperanza y gracia para una mujer como esta? Puede ser posible, querido amigo o amiga que me escuchas hoy, que nosotros podamos estar hoy en día en una condición similar o igual a la de Rahab, sintiéndonos definidos por lo que otros piensan de nosotros, o de pronto porque hemos cometido errores, nos hemos equivocado, pero aparecen las oportunidades de Dios. Quédate conmigo porque en esta lección vamos a estudiar cómo Rahab y los gabaonitas pudieron gozar de la gracia, la misericordia de un Dios que nunca ha de fallar. Hola, soy Juan Felipe Lascarro, terapeuta familiar sistémico, coach de vida, comunicador cristiano, pero lo más importante, un amigo tuyo. Y aquí estamos en esta lección número 2, sorprendidos por la gracia. Una lección que yo te invito a que ya mismo tomes papel y lápiz y la Biblia, obviamente, porque hoy vamos a descubrir que la fe genuina, esa fe que nos fortalece y que nos ayuda a nivel mental, emocional, espiritual, está basada en la misericordia y la gracia de nuestro Dios. En este estudio entenderemos cómo Dios transforma fracasos en oportunidades y cómo esa misma gracia sigue sorprendiéndonos el día de hoy. ¿Estamos listos? Acompáñame al texto bíblico con el cual abriremos este maravilloso estudio, esta lección número 2 del libro de Josué, titulada Sorprendidos por la Gracia. Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 31 dice de la siguiente manera: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¡Qué maravilloso texto! Este texto nos recuerda una clave psicológica muy pero muy poderosa que hoy necesito que tú puedas allí avincar, tener clara en este momento que de pronto puedes estar viviendo momentos desesperados, difíciles. Tu identidad, mi querido amigo o amiga que me estás viendo, tu identidad no la determinan otros, no se determina por lo que otros dicen de ti, por tu pasado o aún por tu presente que no estés viviendo acorde a lo que Dios quiere para tu plan de vida. La fe tiene el poder de reescribir tu historia, querido amigo. En la neurociencia nosotros hablamos de un término muy interesante que se llama la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es sencillamente la capacidad que tiene este cerebro de generar nuevos caminos, nuevas conexiones. Y la Biblia, con la historia de Rahab, de los gabaonitas y todas las historias que encontramos allí en la palabra de Dios, nos lo enseña. La Biblia, a través de la fe, la gracia, la misericordia de Dios, abre nuevos caminos para tu vida. Así que no tenemos por qué desesperarnos. Hay un objetivo principal para la lección de esta semana y voy a compartirla, voy a leerla para ustedes. Es descubrir cómo la gracia de Dios que alcanzó a Rahab y a los gabaonitas muestra que la fe auténtica puede florecer en medio de la debilidad humana y convertirse en el plan divino. Dios tiene un plan para ti.
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan para mí. Y por eso es que hoy estamos estudiando en este canal de YouTube esta lección maravillosa. Hay 3 secciones en las cuales vamos a dividir el estudio para que así podamos hacer un esquema y podamos entender y sacarle el mejor provecho a esta lección. ¿Está listo? Bueno, toma nota. Número 1, el Dios de las nuevas oportunidades. Vamos a ver, número 2, la fe revelada en medio del riesgo y la imperfección. Y número 3, la gracia divina transforma lo imposible. Vamos ahora con la parte número 1. Dios da nuevas oportunidades a quien lo buscan. Un concepto que todos debemos tener claro en este momento. La tierra que Dios le había dado a su pueblo, esa Canaán que le había prometido a los antepasados y que se lo había prometido a Moisés y ahora había llamado a Josué para conquistarla, Dios, recuerda, la entregó por gracia y debía ser conquistada. Y la pregunta es, ¿cómo algo que Dios nos da por gracia debemos conquistarlo? ¿Cuál es la parte humana que debemos hacer? Sencillo. La mejor forma de conquistar ese terreno que necesita tener la victoria es confiar en las promesas de Dios. ¿Alguna vez has sentido que lo arruinaste todo? Que tenías la oportunidad de poder crecer. En algún momento tú sentiste que te equivocaste en tu vida y tuviste una nueva oportunidad y que esa oportunidad hubiera podido cambiar no solamente tu vida, sino la de tu familia, la de tu entorno, aún la de tu comunidad. Pero lo dañaste todo, lo botaste al tacho, definitivamente con la actitud mental, emocional, por aquellos vacíos emocionales que traemos llevaron a que esa fe no pudiera brillar por encima de aquella meta o aquel propósito. No sé si tú ya pasaste por aquel momento, aquel sitín, aquel lugar que nos recuerda en la lección cosas desagradables. Hay 2 cosas interesantes en Josué capítulo 2 versículo 1. ¿Me acompañas? Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim 2 espías secretamente. ¿Saben que el envío de los 2 espías y la mención de Sitim traen a nuestro recuerdo 2 relatos tristes del pueblo de Israel, 2 fracasos? Fracasos que, como yo les acabo de decir, pudimos nosotros en algún momento tener en la vida o poder tener en este momento. Pero aquí aparece la gracia transformadora y por eso vamos a ver que Dios da nuevas oportunidades. Cuando hablamos de los 2 espías, obviamente que fue enviado por Josué para espiar la tierra, ojo, no por desconfianza, sino para armar estratégicamente. Recuerda que Josué, en esta lección hemos visto, es el estratega, que obviamente está guiado por el ser divino, por el Rey de Reyes, Señor de Señores, por el mejor conquistador que se llama Jesús. Hoy Jesús cumple la función de Josué en nuestras vidas. Por eso es importante nosotros estudiar esta lección. Ahora entonces entendemos que Josué ya no envía 12. Ahora Josué va a enviar 2. Y usted pregunta, ¿y por qué ya no envió 12 sino 2? Probablemente la Biblia no nos lo menciona directamente, pero podríamos inferir que como solamente de los 12 que hace 40 años enviaron 2, que fue Josué y Caleb, trajeron un buen informe, dijeron, vamos, conquistemos la tierra, nos la entrega el Señor. Ahora, para poder traernos una relación 40 años después de haber fallado el pueblo de Israel, coloca nuevamente la Biblia y Josué 2 espías para recordarnos que estos 2 espías cumplirían una misión diferente. Entonces, cuando vamos allá a la palabra de Dios, a Números capítulo 13 y capítulo 14, ¿recuerdan? Si quieren, vamos rápidamente allá para que miremos. Aquí estamos estudiando la Biblia y la Biblia es la que realmente nos va a hablar. Dice el capítulo 13, el versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, ojo con esto. Yo siempre digo, ojo al ojo, que el ojo es ojo, la vista es vista y la legaña empaña. Ojo con lo que está diciendo la Biblia porque nosotros no podemos pasar por alto un tema muy interesante acá. Jehová habló a Moisés diciendo, ¿quién habla? Jehová, ¿a quién? A Moisés. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Interesante punto. Ahora Josué, 40 años después, está aprovechando una segunda oportunidad que da Dios. Pero yo no sé si tú lo sabías, pero hace 40 años, a pesar de que el texto que acabamos de leer dice que Dios le ordenó a Moisés que mandara espías,
No sé si tú sepas que nunca fue el plan de Dios enviar espías. Dios ya le había sacado a este pueblo de la esclavitud, lo había llevado y era para que entraran directamente, pero por su testarudez, por su desobediencia, por sus heridas no sanadas, por sus traumas que a nivel espiritual no habían podido sanar, llevó a que el pueblo de Israel, toda una generación, pereciera allí listos para pasar. Y entonces tú dirás, Juan Felipe, ¿y de dónde tú sacas que Dios no tenía como plan si Números no lo está diciendo? Ojo, hay que leer Biblia con la otra parte de la Biblia y siempre colocando acá. Acompáñame a Deuteronomio. Es importante leer el Pentateuco muy completo porque cuando nosotros no lo leemos completo, pues hay detalles que se nos escapan. Recuerden que esto es como un rompecabezas maravilloso y por eso Cristo nos envió a estudiar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 1. Noten este texto tan interesante y vamos a leer a partir del versículo 21. Si nosotros leemos a partir del versículo 19 del capítulo 1 de Deuteronomio, vamos a encontrar el título, dice Misión de los 12 espías. Es decir, es un complemento de lo que dice Números. Aquí estamos revisando lo que los escritores bíblicos han dicho para poder tener los diferentes puntos de vista. Recuerda que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, pero ahora Josué hace un complemento de lo que Moisés ya había contado. Y así nosotros lo vamos a entender. Y está diciendo que salieron de Horeb. Dice Moisés en el capítulo 1 del versículo 19 que anduvieron todo aquel grande y terrible desierto. Pero mira lo que comienza a suceder a partir del versículo 20. Dice, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Versículo 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Está diciendo Moisés. Sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Era el momento para entrar, era el momento para que esa circunstancia, valga la redundancia, esa circunstancia de fracaso no sucediera. Pero qué lamentable cuando leímos el versículo 22. Y viniste a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. ¡Qué lamentable! ¿Ya notas? Es el pueblo el que le dice a Josué, mandemos a alguien a espiar. Y Dios es tan misericordioso que mira lo que es el versículo 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmuraste en vuestras tiendas. Dios ya tenía listo para entregarles, pero aquí es donde aparece ese Dios de misericordia, de nuevas oportunidades. Permitió para que el pueblo desarrollara su carácter, que pasaran por un momento de desierto 40 años. Dios pudo haber dicho, cállense, silencio, no más, no. Dios dijo, ¿quieren ir a ver? Bueno, vayan y se darán cuenta de qué difícil es. Sitín también nos recuerda un momento catastrófico. Fue cuando el pueblo allá, lo leemos en Números capítulo 25, usted lo va a leer ya con calma en su casa, fue el lugar que nos evoca el recuerdo del libertinaje de Israel con las moabitas. Los espías hace 40 años fallaron, trajeron un mal informe, ahora vienen dos, traen un buen informe, es el momento de aprovechar la oportunidad. Y Sitín, que esté allí colocado, es un mensaje para que recordemos que a las puertas de la entrada de la Canaán puede haber algo que nos distraiga. La mente, el cerebro, es algo maravilloso. Y no me cansaré de decirlo desde acá, desde lecciones que sanan. Vamos siempre a contar y a decir la importancia de no solamente sanar la parte espiritual, reconocer la gracia de Dios, la fe de nuestro Salvador, sino poder transformar nuestra mente, nuestros pensamientos. Recuerden lo que hablamos, neuroplasticidad. Y solamente cuando tomamos el camino, nos enfocamos, no perdemos el rumbo, no nos dejamos desviar, no creemos lo que los demás dicen de nosotros, es cuando realmente la neuroplasticidad puede comenzar a hacer nuevos caminos. Entonces, nunca fue el plan de Dios enviar espías. La pregunta es, ¿qué harías tú si en el lugar de tu peor caída, si ese lugar de tu peor caída, también sea el lugar donde Dios te pide comenzar de nuevo? No sé cuál sea tu situación, no sé en qué momento estés viviendo, no sé si estás pasando por momentos difíciles, pero quiero decirte desde el corazón y desde la experiencia, si te has equivocado, si has fallado, si tu mente, tus emociones te han jugado, recuerda
que ahí está el Dios de las oportunidades. En el Nuevo Testamento encontramos a uno de los que caminó con Jesús, como fue Pedro. Y Pedro se equivocó. Pedro caminó con Jesús y Pedro le dijo a Jesús: no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque Pedro no puede ver la gloria del Hijo de Dios. A pesar de que Jesús le dijo a Pedro y lo vio haciendo milagros, Pedro lo negó 3 veces. Juan capítulo 18, versículos 16, 18, versículo 25, 27, encontramos a Pedro maldiciendo y negando a Jesús. Y ahí en Juan lo encontramos sentado en una fogata, y cuando llegan los soldados y las mujeres comienzan a decir: este andaba con él. En medio de la fogata, Pedro negó a su maestro. Cuando nos equivocamos, cuando damos mal testimonio, cuando caminamos en mentiras, es el momento de nuestra forma de negar a Jesús. Sin embargo, en Juan capítulo 21 encontramos nuevamente ahora no a Pedro en el fuego, sino a Jesús en el fuego, esperándolo con un desayuno. Léete esa historia en Juan 21, versículo 15 en adelante. Y encontramos a Pedro saltando de la barca y yendo a desayunar. Silencio total. Desayunaron, Jesús desayunó con él, porque en ese momento quería enseñarle una de las grandes verdades que hoy debemos aprender en esta lección. La enseñanza central es: Dios es un Dios de segundas oportunidades. La gracia es recibir lo que no merecemos. Romanos 5:2 dice: tenemos acceso a la gracia por medio de la fe. Efesios 2:8 dice: por gracia somos salvos, no por méritos. Tito 2:11-14 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para todos, enseñándonos a vivir en esperanza. Israel fue sorprendido por la gracia de Dios con una segunda oportunidad. Y ahora lo interesante es que los espías van, observan y traen un testimonio maravilloso que está ahí registrado en Josué capítulo 2, versículo 24, que dice: y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Un testimonio que la gracia de Dios muestra que es más fuerte que el fracaso humano. No solamente Dios da segundas oportunidades, da nuevas oportunidades cada vez que lo buscas con corazón humilde. Y si en este momento estás pasando una circunstancia difícil y no lo entiendes, puede ser la forma en que Dios te está llamando para que compruebes en qué consiste la gracia del Señor y caiga rendido a sus pies. Vamos a ver la sección número 2. La fe se revela en medio del riesgo y la imperfección. Nota lo siguiente: 40 años en el desierto le enseñaron a Israel la habilidad más potente que podían desarrollar. Y esa habilidad hoy la podemos desarrollar también. ¿Saben cuál es? La capacidad de confiar en las promesas de Dios. Todos en Jericó conocían a Rahab y la conocían por su pasado. Pero Dios la conocía por su fe, y en el lugar menos inesperado encontró una mujer con valentía y la convirtió en un testimonio de salvación para su época y para nuestra época. Rahab tenía un pasado marcado por errores, pero eligió confiar en Dios en el momento más arriesgado de su vida, y esa fe imperfecta de esta mujer cambió su destino para siempre. Acompáñame a Josué capítulo 2, versículo 9 en adelante, y vamos a notar que la fe de Rahab, en medio de su desconocimiento, no era una mujer que era religiosa en el sentido de seguir al Jehová de los ejércitos. No era una mujer que iba a una iglesia cristiana, no participaba en clubes, en nada. Era una mujer que había escuchado del testimonio de ese Dios maravilloso y decidió creer en medio de su pecado. Y esto debe ser un mensaje claro para nosotros en esta lección, queridos amigos. No corres más de Dios. Dios está hablando, búscalo. Muchas veces nosotros tratamos de huir de Dios porque nos sentimos mal, y sabemos que estamos mal, sabemos que estamos haciendo cosas mal, sabemos que no solamente nosotros estamos haciendo cosas malas, sino que los que están alrededor nuestro nos están llevando a hacer cosas malas. Es el momento de tomar la acción de Rahab y salir de allí. Pero quiero que notemos el testimonio. Bueno, el testimonio no, suena como raro. Quiero que notemos el testimonio de Rahab. ¿Lo lees conmigo?
Vamos a leer por favor Josué capítulo 2, versículo 9 en adelante. Esto fue lo que Rahab le dijo a estos dos espías que ella escondió allí en el terrado para que el rey de Jericó pues no los matara. Eran hombres que iban en el nombre del Señor, y dice el versículo 9 de la siguiente manera: sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído en nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cómo te parece ese testimonio de una mujer pagana? La llama la Biblia. Wow, las palabras de Rahab hacen eco de las palabras de Josué y Caleb hace 40 años, cuando en Números 14, versículo 8 dijeron: el Señor nos ha dado esta tierra y nos la entregará. Qué linda es la palabra de Dios, qué lindas son las oportunidades de Dios, pero ahora qué hermoso es ver la fe de una mujer. ¿Saben por qué? Porque la primera generación que no decidió pasar, que no confió en las promesas de Dios, no lo hizo a pesar de que vio los testimonios portentosos del abrir el mar Rojo, de la alimentación en el desierto, del agua. O sea, a pesar de que ellos vieron, no creyeron. Pero ahora encontramos en esta segunda oportunidad, en esta segunda generación, que el pueblo, como estos espías y que lleva el informe a Josué y a todo el pueblo, deciden confiar no en lo que vieron, sino lo que oyeron por el testimonio de una. Aquí hay algo interesante y son las conexiones de las promesas, y yo quiero dejártelas para que tú las estudies y notes cómo la Biblia está concatenada como un hilo. Por eso es que este libro maravilloso sagrado, al leerlo, al entenderlo, transforma tantas vidas y está dispuesto para transformarnos hoy. Mira, en Josué capítulo 2, versículo 9, ella da un testimonio que está registrado en Éxodo 23, 27. Éxodo 23, 27. Dios prometió sembrar terror a las naciones. En Josué capítulo 2, versículo 10, encontramos lo que ella dijo, que está registrado en Éxodo 14, versículo 29, 31, y en Deuteronomio 31, versículo 4, donde Rahab recuerda cómo el mar Rojo se abrió y cómo derrotaron a los reyes amorreos. Mira que ella está dando testimonio de lo que había escuchado. Ella todavía no conocía plenamente a Dios, pero lo que había escuchado le sirvió para amarrarse de esa promesa y decir: mi familia y yo no queremos perecer, por favor, porque ya clama por su familia. Con la poca fe que esta mujer tenía, Dios pudo hacer muchas cosas. ¿Te imaginas nosotros con una fe más fuerte lo que podríamos lograr? Lo que dice Josué capítulo 2, versículo 11, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 28, Deuteronomio 2, versículo 24 al 25, donde se había dicho, y ella ahora reconoce que el temor ha caído sobre las naciones. La fe en medio del riesgo y la imperfección. Por eso Hebreos 11:31 la elogia como una mujer de fe. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 25 la pone como un ejemplo de fe activa. Ella conocía, pero no se quedó quieta. Ella actuó en medio de su imperfección para poder salir adelante. Ahora que hay un punto interesante y decimos: pero ¿cómo podemos hablar de gracia y misericordia? ¿Cómo podemos hablar de fe cuando ella mintió? Sí, ella mintió, porque cuando vinieron los delegados del rey para buscar, ella no dijo: sí, los tengo aquí guardaditos, están aquí acostaditos en la terraza. No dijo: no, ya se fueron, sígalos. Y usted preguntará: pero ¿cómo es posible que haya salvación y cómo Dios puede aprobar esto? Espérate. Recuerda que el conocimiento es paulatino. La fe se va desarrollando. Y puede ser posible que hasta el día de hoy tú te hayas equivocado mintiendo y viviendo una doble vida, pero nunca es tarde. Aún hay oportunidad. Esto no significa que Dios lo permita y se agrade, no. Esto significa que Él lo lamenta, pero sabes, los peores beneficiados somos nosotros cuando guardamos esas mentiras, cuando vivimos una vida indigna, cuando estamos separados de Dios. Pero cuando comenzamos a buscar a ese Creador y Redentor, encontramos en Él la solución. Por eso me gusta lo que dice Hechos 17:30, que se aplica para Rahab. A Rahab le llegaría la luz gradualmente,
Hasta el momento ella era ajena a los mandatos de Dios, pero Hechos 17:30 habla de los tiempos de la ignorancia. Cuando hubo tiempos de ignorancia, Dios no va a juzgar por aquello que no se conoce, pero en ese proceso de desarrollo es importante nosotros poder aplicar para nuestra vida la fe verdadera. Entonces, la fe se revela en el riesgo, en las decisiones que nos sacan de la comodidad. Rahab sabía que algo iba a pasar, y aquí hay un dato interesantísimo que yo quiero que tú tomes nota. Dice que Rahab vivía sobre la muralla. Si usted no lo ha leído, yo quiero que usted lo lea por favor ahí conmigo. Ella leía sobre la muralla. Aquí se los voy a leer porque es importantísimo que nosotros lo leamos. Versículo 15. Entonces ella los hizo descender, del capítulo 2 de Josué, con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Cuando veamos más adelante cómo se cayeron las murallas de Jericó, notaremos un detalle interesante que ahora se lo quiero adelantar, porque Dios protege por misericordia, por gracia, a aquellos que desarrollan su fe. Por eso estamos hablando de la fe que se revela en el riesgo. Cuando las murallas caen, ¿saben cuál es el único pedazo de las murallas que no caen? Precisamente donde estaba Rahab, porque dice el versículo que sigue que ella colocó una señal. Dice allí que colocó una señal, versículo 18, he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, reunirás a tu casa, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia, a tu padre, recordándonos lo mismo que sucedió en la Pascua, porque solo el rojo que nos simboliza la sangre de Cristo Jesús es ese paraguas de protección. Por eso la fe se revela en el riesgo, sacándonos de la comodidad, y la fe se revela en la imperfección porque es nuestra pureza. Perdón, no es nuestra pureza, no es nuestra pureza la que salva, ojo con eso, sino la gracia transformadora de nuestro Padre Celestial. Tal vez tu vida, como la vida de Rahab, está marcada por errores. Quizás pienses, no soy digno de ser usado por Dios, pero Rahab nos demuestra que lo más importante no es de dónde vienes, sino en quién decides confiar hoy, que seas sorprendido por la gracia de ese Salvador maravilloso que está tocando a tus puertas, y especialmente en estas épocas que estamos viviendo. Rahab eligió al Dios verdadero y esa decisión lo cambió todo, la salvó, la introdujo en Israel y hasta la colocó en la genealogía de Jesús. Llegó a ser la tatarabuela de uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, como fue el rey David. Una mujer pagana, cananea, que no estaba dentro del espectro de pronto de muchos del pueblo de Israel, estaba dentro de los planes de Dios. Tú, mi querido amigo y amiga que me estás escuchando, puedes sentirte muy, pero muy, muy lejos de Dios. Pero recuerda que hay un nuevo pacto que Él quiere firmar contigo hoy. Hoy quiere firmarlo. Y ese pacto es el Geset, la misericordia de Dios. Porque en la vida muchas veces buscamos seguridad en nuestras fuerzas, pero la verdadera protección está en el pacto de gracia que Dios quiere hacer con nosotros. En la psicología, nosotros cuando hacemos procesos, trabajos, dejamos tareas con herramientas psicológicas, se confirman mucho con pactos y compromisos visibles, es decir, un símbolo, una señal, un acuerdo, porque estos símbolos van a fortalecer ese cambio emocional y mental, van a fortalecer la confianza, van a generar sentido de pertenencia y obviamente van a reducir la ansiedad, porque estos elementos anclan esas promesas firmes que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, así como Rahab confió en la señal del cordón rojo, tú puedes hoy aferrarte a la sangre de Jesús y entender que Él está listo para dar ese Geset, esa misericordia para ti. La tercera sección y última nos habla de la gracia divina que transforma lo imposible en un plan mucho mejor para Dios. Quiero que tengamos en este punto en cuenta lo siguiente, y es lo que la lección 2 está remarcando. Israel no pudo discernir la identidad realmente de los gabaonitas. Fueron engañados por los gabaonitas. Por dos razones que tú debes tomar nota y tener presente el día de hoy. Número 1, se dejaron llevar por la apariencia. Las apariencias engañan, decía mi abuelita. Nosotros no podemos creer en lo que los demás definen sobre ti o lo que nos pueden mostrar. No dejemos pintarnos pajaritos en el aire. Aún la apariencia de tú creer que estás bien ahora
y que no hay nada malo, te puede estar demostrando que vas por buen camino. Por eso Dios a veces permite las crisis en nuestras vidas, para que entendamos que lo que estamos viviendo no es por nuestras fuerzas, sino porque Dios nos permite su misericordia y gracia. Y a veces es necesario que nos peguemos un golpe y caigamos fuerte como cayó Saulo del caballo cuando perseguía a los cristianos. Estos gabaonitas pudieron tentar o engañar al pueblo de Israel porque pues ellos se dejaron llevar por las apariencias. Y lo segundo, porque lastimosamente no consultaron al Señor. ¿Alguna vez te han engañado? ¿Estás viviendo en un círculo porque eres resultado de un engaño? Creíste muchas cosas para tu vida, ese compañero de vida, esa compañera de vida, tuviste tantos anhelos, pero después de que era el príncipe azul se convirtió en el sapo baboso. Yo sé que es doloroso poder vivir momentos cuando la confianza se rompe. A mí me han roto la confianza y yo he roto la confianza, y a veces construir la confianza se necesita de mucho trabajo. En esta historia de la gracia divina vemos cómo a veces abusamos de la confianza de Dios, pero que a pesar de hasta un tiempo limitado, Él puede trabajar por nosotros. Josué capítulo 9, que usted ya lo tuvo que haber leído, si no, le invito a que lo lea a partir del versículo 1, nos habla que mientras los otros reyes cananeos se unieron contra Israel, los gabaonitas astutamente, que es un término bien interesante que me gusta, astutamente, ahora les digo por qué me gusta, no es porque yo sea astuto, sino porque me gusta el significado que nos va a dar. Este pueblo gabaonita astutamente buscaron un pacto a través de un engaño. Mira lo que dice Josué capítulo 9, me acompañas a leerlo. Versículo 4 dice, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, pues para que su mentira fuera creíble, que venían de muy lejos y no eran parte pues de la comunidad que Israel iba a conquistar. ¿Por qué me llama la palabra astucia? Porque es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 3, que es la que lastimosamente nos tiene como nos tiene, hoy con traumas, con estrés, con ansiedad, con paranoias, con depresión. Génesis 3 versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. ¡Wow! O sea que los gabaonitas utilizaron la misma estrategia de la serpiente, más que todos los animales del campo. Y si usted sigue leyendo Génesis 3 se dará cuenta pues que los resultados son desastrosos. Aquí hay algo interesante que nos muestra el estudio de la Biblia. Aquí hay lecciones que sanan. Y de una vez, antes de decirte eso interesante, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Si lo que hemos estudiado hoy te está sirviendo, te está ayudando, hombre, apoyemos esto y suscribámonos ahí al canal. Lo hacemos ese pacto. Y además démosle un like. ¿Por qué? Porque entre más like y más personas lo vean, esto le va a llegar a muchos más. Y si tú crees que esto le puede servir a otra persona, yo te quiero invitar a que lo compartas inmediatamente. Hagas una oración y digas, de pronto este amigo, esta amiga, este familiar está pasando por un momento que necesita conocer la misericordia, la gracia de Dios. Quiero compartirle este mensaje. Hazlo sin temor. Vamos a hacer crecer esta comunidad juntos. Y yo quiero que acá abajo en los comentarios me cuentes cómo te están sirviendo estos temas. ¿Listos? ¿Hacemos ese pacto? Vamos pues adelante. Entonces ahora que ya te he hecho esa invitación, quiero decirles algo. Hay algo interesante. Rahab y los gabaonitas tienen alguna semejanza. Por ejemplo, ambos reconocen el poder de Dios, el poder de ese Dios maravilloso de Israel. Los gabaonitas buscan la astucia porque no querían ser conquistados, porque entienden lo mismo que Rahab sabía. Habían escuchado ese Dios poderoso, ese testimonio que ya venía corriendo. Y ellos también buscaron salvar su vida. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Rahab y los gabaonitas? Muy bien, Rahab lo hace con una fe abierta, sincera. Mi familia y yo queremos salvarnos. Por favor, no se olviden de mí. ¿Qué hay que hacer? No, pues coloque el cordón por donde nos hemos bajado. No lo quites de ahí. Ojo, trae tu familia. Véntete bajo el paraguas de la salvación. Hombre, Rahab obedeció. No tuvo que buscar explicaciones, racionamiento. Le dieron el mensaje y ella obedeció. Y lo más lindo es que además de tener la fe, confesó. Sin embargo, los gabaonitas recurrieron a la mentira, al subterfugio, a la astucia. Y entonces ahí la cosa se complica más. Porque cuando llegan estos personajes muy campantes, Josué y todos dijeron, uy, sí, qué bacán, qué chévere, que son amigos. Ellos debieron haberle consultado a Dios. Cuando usted lee Números 27-21, usted se da cuenta que ese fue el error de ellos.
Nosotros no podemos tomar decisiones basadas en lo que sentimos, en lo que creemos, en lo que pensamos, en lo que los demás piensan de parte de nosotros, en las apariencias. No. Nosotros debemos tomar decisiones consultándole a Dios. Entonces, en Josué capítulo 9 encontramos la misericordia de Dios, porque a pesar del engaño de los gabaonitas, Josué no los destruye, sino que decide transformarlos en servidores del santuario, que eran los leñadores, los que traían el agua, y esa aparente maldición de ser siervos se convierte a futuro en una bendición, porque el pueblo gabaonita se integra a la vida espiritual de Israel, y con el tiempo Gabaón llegó a ser un lugar religioso privilegiado y de lealtad al pueblo de Dios, y usted lo puede encontrar allá en Samuel, segunda de Samuel capítulo 6 en adelante, segunda de Samuel capítulo 6. Dios honra incluso una fe imperfecta, un deseo de paz, porque su meta no es la destrucción sino la misericordia. ¿Cómo podemos entonces aplicar esto? En nuestras vidas, queridos amigos, también nos encontramos entre esos valores de tensión. Decir la verdad y perder algo, o mentir y protegernos. Es decir, muchas veces ocultamos, mentimos por salvaguardarnos de algo peor, pero lo que no sabemos es que es tan difícil cargar con eso, esa mochila de estar aquí y allá saltando, es muy fuerte. Y yo sé por qué se los digo. En la psicología encontramos también algo interesante. Son los componentes solemnes más importantes, como un juramento, un pacto. Esos generan un sentido profundo de coherencia y pertenencia, y cuando se cumplen, fortalecen la confianza no solamente en ti, sino en la comunidad. Tal vez hoy piensas que tus errores te marcarán para siempre. Puedes estar pensando en estos momentos eso. La historia de los gabaonitas nos recuerda la gracia sorprendente de Dios, que es la única que puede transformar incluso en los planes que tú aparentemente crees que son buenos, pero que Dios quiere colocar para ti. Ojo, estoy leyendo porque no quiero que se me escape nada del mensaje que te quiero dar. La gracia no borra la verdad de nuestras equivocaciones. Por favor, ojo al ojo, que el ojo es ojo, la vista es vista y la legaña empaña. Yo soy muy claro con este tema. La gracia no borra la verdad de nuestras equivocaciones. Hay que asumir las consecuencias con humildad. Pero las toma Dios y las convierte en un testimonio de que Él siempre tiene la última palabra. Y el momento de decisión es hoy. Es hoy, no mañana. ¿Qué tal te ha parecido esta lección? Ha sido contundente, a mí me ha ayudado muchísimo y espero que después de estudiarla puedas también tener esa transformación. Quiero invitarte a que solito leas Josué capítulo 2, Josué capítulo 9, mires número 13, números 14, números 25, y que puedas entender que en medio del pecado, en medio del dolor, en medio de las tristezas, en medio del desasosiego, de la angustia, de la preocupación que puedas estar viviendo ahora, hoy en día, todavía la gracia de Dios está dispuesta para ti. Unos últimos pensamientos para terminar. Hoy en día, la ciencia nos dice que el cerebro siempre va a recordar las experiencias más dolorosas que las positivas. El fracaso deja cicatrices. No sé cuántas cicatrices ha dejado en ti. Y a veces esas cicatrices parecen más fuertes que la victoria. Por eso hoy en día muchos viven atrapados en la culpa y en la vergüenza. Y eso no puede ser posible. Pero la fe en la gracia de Dios funciona como un reseteo. Clic. Un reseteo espiritual y emocional. Así como Rahab reescribió su historia, tú, mi querido amigo y amiga, hoy puedes escribir la tuya. No importa qué hiciste ayer. No importa qué decidiste creer, pero que hoy entiendes que es necesario cambiar. Es necesario confiar hoy. Amigo, amiga, quizás te estés sintiendo como Rahab, como los gabaonitas, juzgado y señalado como fue Rahab, cargado de etiquetas, o tal vez como los gabaonitas tomando malas decisiones, intentando sobrevivir con engaños. Escucha. La gracia de Dios, su misericordia, es más grande que tus errores.
No sigas definiéndote ni tomando decisiones, ni sigas viviendo como vives basado en apariencias. Es el momento de salir de esta circunstancia, de esta dificultad. Es el momento de dejarnos ser sorprendidos por la gracia. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pon tus manos, pon tus vidas en las manos de Dios y eso se logrará. Bueno, hasta aquí llegamos. Se nos acabó el tiempo. Espero próxima semana en la lección 3, que va a estar muy maravillosa, que podamos seguir avanzando. Vamos a quedar aquí en este repaso y quiero que acá abajo en los comentarios puedas responder una pregunta. ¿Qué parte de la historia de Rahab te impactó más y cómo la puedes aplicar hoy en tu vida? ¿Estamos? Listo, nos vemos en el próximo estudio en Lecciones que Sanan, en este espectacular, motivante y ayudante creación de nuestro Salvador, como es el libro de Josué, las historias de Josué que transforman nuestras vidas. Muchas bendiciones para ti, éxitos. Nos vemos.